El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. Presenta Violencia en Ecuador, causas, efectos y contexto regional. Con la participación de Juan Olmeda y Rafael Rojas. Vamos a hablar hoy de un tema que ha estado en la agenda en los últimos días, que es la crisis de violencia que está viviendo Ecuador. Este no es un tema nuevo en el país. Desde hace varios años el crimen organizado se ha ido fortaleciendo, ha ido aumentando el número de homicidios, pero lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido bastante diferente y mucho más impactante de lo que veíamos en tiempos anteriores. Quiero simplemente hacer un breve reconto y luego vamos a platicar un poco con el profesor Rafael Rojas sobre algunos temas vinculados a esto. Esta crisis, muchos plantean que tuvo como uno de los detonantes la fuga hace un tiempo de uno de los líderes de una de las bandas criminales más importantes del país hace algunas semanas, presumiblemente porque lo iban a trasladar a una cárcel de máxima seguridad, y ante esta situación el gobierno del presidente Noboa, que valga la pena decir asumió hace poco tiempo, decretó el estado de excepción, y ante esa situación diferentes grupos criminales, de alguna manera para mostrar su poder, reaccionaron con diferentes acciones, ¿no? Entre ellas la toma de cárceles, el ataque a policías, la toma de otros edificios, y quizá una de las situaciones que se vio alrededor del mundo y que llamó mucha atención fue la toma de un canal de televisión y la transmisión en vivo de esa situación, de ese secuestro de los periodistas que estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una situación muy preocupante que tiene efectos regionales, que ya ha generado algunas repercusiones en la región en su conjunto, y vamos a hablar de algunos de esos temas, ¿no? Entonces, quizá quisiera empezar dándole ahora la palabra al profesor Rafael Rojas para que nos cuente un poco de cómo ha visto la reacción a nivel regional en torno a esta situación. En efecto, se trata de una crisis gravísima, alarmante, una crisis de seguridad nacional que llega al extremo de ser declarada desde el gobierno como un conflicto armado interno del Estado y sus fuerzas de seguridad contra agentes transnacionales del narcotráfico y del crimen organizado. El gobierno ha identificado un poco más de 20 organizaciones entre bandas criminales urbanas y cárteles del narcotráfico, y siempre que se produce una crisis de seguridad nacional así, algo que hay que observar y analizar es la reacción de los actores nacionales domésticos y de los actores regionales, fundamentalmente los vecinos, digamos, de Ecuador en América Latina. Y yo diría que frente a la gravedad de la crisis hay un par de elementos positivos, si se puede decir. Uno es que la principal fuerza de oposición dentro del Ecuador, que es el correísmo, el movimiento en torno al expresidente Rafael Correa, ha dado su respaldo al gobierno de Daniel Noboa en las medidas que ha estado tomando para enfrentar la crisis. Y la otra señal positiva es la reacción regional. La mayoría de los gobiernos de la región, sobre todo los gobiernos vecinos del Ecuador, el colombiano, el venezolano, el brasileño, el boliviano, el chileno, el argentino y yo diría que en cierta medida el peruano, que es el que ha actuado de un modo ligeramente distinto, en todos los casos se ha respaldado también se han respaldado las medidas que ha estado anunciando el presidente Noboa y se ha ofrecido colaboración, lo cual sería muy importante porque, como sabemos, se trata de grupos criminales y cárteles de la droga que tienen un rango de acción transnacional, es decir, que conectan, digamos, directamente, implican, ¿no?, a países vecinos como Colombia y a países un poco más distantes como México. En el caso del Perú, hubo una reacción en un primer momento defensiva, de reforzamiento de la frontera para controlar un flujo migratorio en caso de que la crisis escale.
He visto algunas reacciones en México más o menos en la misma línea de parte del Instituto Nacional de Migración, es decir, se localiza a los ecuatorianos como uno de los contingentes migratorios que podría crecer, pero por lo general la reacción de la Cancillería mexicana ha sido prudente, más o menos en el mismo tono, pero sin mucho énfasis, como en el caso de otros gobiernos de la región. Añadiendo a lo que mencionabas, Rafael, quizá me interesará resaltar algunos puntos que me parece que ponen en evidencia que, digamos, la situación obviamente muy preocupante afecta hoy día a Ecuador, pero que de alguna manera hablan de ciertas tendencias regionales, digamos, ¿no? En primer lugar, obviamente, el papel y la fortaleza que tienen los grupos del crimen organizado, en particular los vinculados al tráfico de drogas en los diferentes países de la región, y no solamente en los países que tradicionalmente vimos o hemos visto vinculados con la producción de diferentes drogas, digamos, ¿no? El caso de Ecuador también muestra que en países que no estaban de alguna manera en estas redes transnacionales, estos grupos pueden crecer muy rápidamente y la situación se puede deteriorar en poquitos años, digamos, ¿no? La tasa de homicidios en Ecuador ha subido de manera exponencial en la última década y vemos que otros países de la región donde el tema del narcotráfico no era un problema, como Chile, Argentina, etcétera, también están comenzando a tener focos preocupantes, ¿no? La otra cuestión que me parece importante tiene que ver con la capacidad de estos grupos de desafiar al Estado y de alguna manera ponerlo en jaque, digamos, ¿no? O sea, está claro que este tipo de acciones tan osadas muestran que estos grupos no le tienen miedo al Estado o inclusive piensan que el Estado no tiene poder suficiente para poder controlarlos. En el caso de Ecuador, desde hace ya tiempo, el sistema penitenciario está prácticamente controlado por estos grupos criminales y bueno, estas acciones tan osadas, digamos, de enfrentarse abiertamente a la policía o inclusive tomar un canal de televisión muestran que no se amedrentan fácilmente estos grupos. Y el último punto que me interesaría plantear tiene que ver con, bueno, cómo los estados reaccionan frente a esta situación, porque el caso de Ecuador también parece dejar en claro una tendencia regional que tiene que ver con la adopción de políticas de mano dura como de alguna manera la única respuesta o la principal respuesta frente a esta situación, y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Estos tampoco son temas nuevos, pero de alguna manera la política que ha implementado el presidente Bukele en El Salvador y sus, en principio, buenos resultados en el control de las pandillas parecen ser ahora la receta que se comienza a ver en la región como la única salida, digamos, ¿no? Y esto creo que es un tema que nos debe plantear algunas preguntas hacia el futuro en términos de qué efecto esto puede tener en el desarrollo de las democracias en la región, el respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Creo que estos temas son cuestiones a tener en cuenta pensando en el futuro. Sí, como bien decía el profesor Cruz Olmeda, tal vez una de las razones por las que se ha verificado una reacción regional positiva frente a la crisis, yo diría que en tono más bien de solidaridad y de respaldo al gobierno de Noboa, es porque muchos gobiernos de la región reconocen en la crisis de seguridad nacional que vive Ecuador elementos, ¿verdad?, que se reproducen en cada uno de los países de la región. En muchos países latinoamericanos y caribeños tenemos manifestaciones de los dos focos, digamos, de desafío al Estado que se identifican ahora en Ecuador. Por un lado, las pandillas urbanas criminales y por otro lado, las organizaciones del crimen organizado, mayormente, no únicamente, pero mayormente inscritas en los canales transnacionales de producción, circulación y venta, ¿verdad?, de la droga. Distintos, ¿verdad?, circuitos del narcotráfico. Y entonces me parece que ese reconocimiento es lo que da pie, ¿no?, a una actitud de colaboración y solidaridad con el gobierno ecuatoriano. Pero como bien señalaba el profesor Cruz Olmeda, también
aparecen estos focos de alarma, ¿no? En términos de la reacción que pueda haber al desafío de seguridad nacional. Tal vez pueda haber una ruta de rediseño de la gobernabilidad democrática en diversos países de la región frente al desafío de los grupos criminales, pero por otro lado existe la tentación o la posibilidad de que aparezcan derivas autoritarias por la vía de la militarización y por la vía también del abuso, ¿no?, de los dispositivos del estado de emergencia y la limitación de libertades públicas y de derechos civiles y políticos, ¿no?, en muchos países de la región. Así que el reto es, digamos, caminar sobre una ruta de equilibrio que impida que lo avanzado en términos de ampliación de derechos sociales, civiles y políticos se eche para atrás, ¿no? Que hay un retroceso, ¿no?, autoritario en la región a la hora de enfrentar el desafío de seguridad nacional que se está viviendo. Quizá para concluir solo mencionaría otra cuestión que está un poco vinculada con lo que hemos estado discutiendo y que tiene que ver con la capacidad que muchos de estos grupos han tenido para penetrar el propio Estado, digamos, ¿no? No es necesariamente una situación en la cual el Estado esté por un lado y los grupos criminales por el otro, sino que hay muchas interconexiones entre ambos y quizás ese sea uno de los problemas importantes que los gobiernos de la región deban atender. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.